Ok, primeramente saludar a los que están viendo el video. Para la clase de hoy, entonces, vamos a continuar un poco con el tema de momento de inercia, repasando el teorema de los ejes paralelos, radio de giro y después de eso vamos a hacer, bueno, vamos a ver la parte de energía cinética de rotación y después vamos a ver si nos da tiempo de hacer un par de ejercicios. Entonces, esa es un poco la idea para la clase de hoy. Entonces, empiezo partiendo partiendo acá. Acá entonces, recordamos un poco esta parte. Voy a poner eso, quitar el video y agregar el chat. Entonces, con respecto a lo que habíamos visto, el momento de inercia de los cuerpos va a depender entonces de tanto de la masa de los objetos como de la distribución de esa masa en el espacio. Ok, entonces vamos a encontrar el momento de inercia de los cuerpos multiplicando cada una de las masas por cada una de las distancias que hay entre esa masa y el eje de rotación. Por ejemplo, si aquí tengo un sistema de coordenadas, ¿ok? Y por aquí tengo varias masas. Entonces, si aquí nosotros pasamos un eje de rotación, recuerden que el eje de rotación es una recta, entonces vamos a utilizar la distancia que hay de cada una de las masas en línea recta al eje de rotación. Entonces, cada una de estas distancias son las que nos interesan para sacar ese momento de inercia. ¿Se acuerdan de eso? Ok, Sí, más o menos. más o menos. Ok, entonces, en el caso de que sea una partícula, una cuestión, digamos, una barra o cualquier objeto, lo que hacemos es básicamente lo mismo. Vamos a ir agarrando ese objeto y vamos a ir sacando la distancia que haya del eje de rotación a cada partícula de este objeto. ¿Ok? Eso es lo que vamos a llamar R. Y como lo estamos dividiendo en infinitas masas, entonces aquí tenemos el DDM. Que para objetos, para lo que serían los objetos sólidos, entonces vamos a usar la densidad lineal de masa, la densidad superficial de masa o la densidad volumétrica de masa para encontrarlo. Donde el primero era la masa entre la longitud. El otro era la masa entre el área. Y el último era la masa entre el volumen. ¿Ok? La ventaja de usar estos sistemas así es que nos permiten entonces agarrar los sólidos rígidos como la densidad es una propiedad de la materia y muchas veces lo vamos a considerar prácticamente constante.
Entonces, nos permite encontrar estas integrales mucho más fácilmente. Y este DDV, el DDA o el DDL es lo que me va a relacionar con la distancia que va a tener cada una de las partículas. Entonces, eso para que lo tengan ahí en cuenta. Ok. Ya les había dicho que aquí tienen una tablita con algunos, no todos, los momentos de inercia para diferentes cuerpos rígidos, pero nos puede servir bastante. Y después de eso les hablé lo que era el teorema de Steiner o el teorema de los ejes paralelos. ¿Qué era lo que hacía? Hoy para hacerles un resumen un poquito, que si yo tengo aquí una esfera, ¿ok? Y yo sé que un eje que pasa por el centro de masas, yo sé que el momento de inercia es 2 veces la masa por el radio al cuadrado entre 5. Entonces, yo puedo encontrar el momento de inercia en cualquier eje que sea paralelo a este eje del centro de masa. Entonces, lo que necesito es la distancia que haya a cualquiera de esos ejes. Y de esa manera, entonces, puedo encontrar un momento de inercia con la distancia que hay entre los dos ejes. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Sí. Ok. Ahora vamos a devolvernos un poco o vamos a ver esto del radio de giro. Esto en realidad, ya voy a explicarles de qué es de lo que se trata, pero en términos generales no, digamos, no nos va a complicar mucho. No, ya no me voy a centrar mucho en el tema. Porque al final lo que me interesa es que si ustedes conocen el radio de giro y la masa de la partícula, entonces el momento de inercia de cualquier figura, ya sea regular o irregular, ¿ok? Puede ser una piedra o lo que sea, forma regular o irregular. Si conozco el radio de giro de esa piedra con respecto a un eje cualquiera, entonces yo puedo sacarlo como la masa por ese radio de giro al cuadrado. Esa es un poco la idea general de esto. Entonces, ¿en qué consiste realmente el radio de giro? Bueno, la idea clave básicamente es que si yo tengo una esfera o cualquier figura, ¿verdad? Yo esa la puedo interpretar como si fuera una partícula puntual. Y esa es la interpretación que le estoy dando, que se está moviendo a un cierto radio. Entonces, si el radio de la esfera es R, ¿ok? Entonces hasta acá es la distancia a la cual se mueve una partícula puntual de la misma masa que hace que el momento de inercia sea el mismo de toda la esfera o el de esa partícula. Esa es un poco la idea que hay detrás. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras, compañera, Más o menos. más o menos. ¿Con Adrián? Bien, más o menos. Bien.
Más o menos, ¿qué es lo que no está entendiendo, Kun? Ocupo como repasar el centro de masa para poder usar la fórmula de... Bueno, Si es un objeto regular, el centro de masa está en el centro del objeto. ¿Ya? ok. Esos dos son radios, ¿verdad? El K y el R. El R es el radio de la esfera. Y K es lo que se conoce como el radio de giro. Que lo que hacemos es agarrar una partícula puntual y hacerla girar a una distancia del radio de giro, haciendo que el momento de inercia de la partícula o el momento de inercia de la esfera sean exactamente iguales. Entonces, en este caso, voy a hacer lo siguiente. Yo sé que el momento de inercia de la esfera sólida es 2 veces la masa por el radio al cuadrado entre 5. Ese es el momento de inercia de la esfera sólida. ¿Ok? ¿Y cuál es el momento de inercia? ¿Cuál es el momento de inercia de la partícula? El centro de masa, no me acuerdo bien. No, la masa. Eso fue lo que vimos ahorita, al principio. Sería la masa por esa distancia al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde debería estar ubicada la partícula? Bueno, estos dos momentos de inercia deberían de ser iguales. Por lo tanto, 2 veces la masa por el radio al cuadrado entre 5 es igual a la masa por la distancia del radio de giro al cuadrado. Masa se me cancela con masa. Y entonces, como se me cancelan esas masas y este radio de giro, lo puedo mandar aquí a raíz. Entonces, ¿cuál es la raíz de 2/5? ¿Cuál es la raíz de 2/5? Compañeros, compañera. Dice que raíz de 10 sobre 5. ¿Y eso cuánto es aproximadamente? 0.63. Entonces, el radio de giro debería estar aproximadamente a 0,63 veces el radio total. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? ¿Llenos? Sí. Sí. Ok. Entonces, esa es una forma, digamos, de encontrar la posición del radio de giro de alguna figura que sea conocida. Ok. Entonces, vamos un momento a ver la parte de la energía cinética de rotación.
Si quieren esto, se los voy a explicar en una pizarra, como para que lo veamos un poco mejor. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo una barra rígida que no tiene masa? ¿Ok? Esa va a ser la suposición que vamos a tener. Y esa barra rígida va a estar rotando, o sea, va a estar dando vueltas alrededor de su parte acá, ¿verdad? De la parte, de uno de sus extremos. Entonces, vamos a colocar por acá, le vamos a poner una masa 1. Por acá, vamos a poner una masa 2. Y por acá vamos a poner entonces una masa 3. ¿Ok? ¿Me siguen con eso? Compañeros. Sí, profe. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerle las siguientes preguntas. Con respecto al eje X, aquí vamos a tomar entonces el ángulo. Entonces, ¿cuál de las tres partículas tiene un ángulo mayor? No tienen como el mismo ángulo. Tienen el mismo ángulo, todas. Mm, mm. No, no. Va aumentando. El 3 tiene mayor ángulo que el 2 y el 2 tiene mayor ángulo que el 1. ¿Qué dicen los demás? Yo creo que tienen el mismo ángulo. Sí, yo también, mismo ángulo. El ángulo que recorre cada una de esas partículas al girar es el mismo. ¿Ok? Ahora, en una vuelta completa, ¿quién va a recorrer mayor distancia? ¿La partícula 1, la 2 o la 3? 3. La 3 va a recorrer mayor distancia, eso es correcto. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. La velocidad angular, ¿cómo la habíamos definido? Como el cambio de ángulo con respecto al tiempo, ¿cierto? Compañeros, compañera. ¿Y la velocidad lineal cómo se definía? ¿O la rapidez de los cuerpos? Que esa es la tangencial. ¿Cómo se definía? Rapidez angular por el radio. Ok. Pero es el cambio de la distancia con respecto al tiempo. Como dice el compañero, es la rapidez angular por el radio. Ok. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál de esas tres partículas tiene mayor rapidez angular?
La que tenga menor radio. La que tiene menor radio tiene mayor rapidez angular. ¿Están de acuerdo todos? Yo sí. Sí, No. Vamos a ver. Si la rapidez angular es el cambio de ángulo con respecto al tiempo, ¿cuál, al hacer un giro completo, cuál va a recorrer mayor ángulo? La 3. La 3 recorre mayor ángulo. no Compañeros. era, no ¿Ah? era que el ángulo era el mismo. Ya me confundí. Por eso les pregunto. Adrián. Fernando. ¿Cuál recorre mayor ángulo? Adrián. No, no sé, la verdad, ya entonces. Vamos a ver. Si este da una vuelta completa, ¿qué ángulo está recorriendo? 360. Y si este da la vuelta completa, ¿qué ángulo está recorriendo? El mismo. Y este, También el mismo. entonces, ¿qué pasa ahí? Si este recorre 10 grados, ¿cuánto va a recorrer este? ¿Y cuánto va a recorrer este? En ángulo. Lo mismo. Del mismo. Entonces, si los tres recorren el mismo ángulo en el mismo tiempo, porque es una varilla rígida, ¿qué va a pasar con la velocidad angular de los tres? Es la misma. Exacto. La velocidad angular de los tres es el mismo. ¿Está claro esto? Creo que sí. Ahora, ¿qué va a pasar con la velocidad tangencial de la masa 1, la masa 2 y la masa 3? Ahí sí depende del radio. Correcto. Un segundito. Entonces los tres van a recorrer la misma velocidad angular, pero ¿qué va a pasar con la velocidad tangencial? ¿Qué dijeron? Depende del radio. Va a depender del radio. Entonces, ¿cuál va a tener mayor velocidad tangencial? El 3. El 3 va a tener mayor velocidad tangencial porque está recorriendo más distancia que los otros. ¿O no? Sí, Sí, sí. Sí, seguros. seguro. No los oigo demasiado convencidos. No, no, ya entendí mejor, sí. Sí, ok. Ahora,
como estos cuerpos o como estas partículas lo que están haciendo es dando vueltas nada más, vamos a encontrar cuál es la energía cinética del sistema. ¿Y cómo sacamos la energía cinética de todo el sistema? Compañeros, compañera. ¿Ve? La masa que tiene esa partícula por la velocidad al cuadrado de la partícula. O sea, la velocidad tangencial de la partícula al cuadrado. ¿Me siguen o no? Yo sí. Para más la segunda partícula, o sea, 1/2 de la masa 2 por la velocidad tangencial de la partícula 2 al cuadrado, más 1/2 de la masa 3 por la velocidad tangencial de la partícula 3 al cuadrado. ¿Me siguen o no? Compañeros, compañera. Sí, profe. Ok, esa es la energía cinética de rotación. Y si tengo 1.000.000 de partículas, Se pone el millón. se ponen el millón. Y si tengo infinitas partículas, Se ponen las infinitas. Como todas tienen la misma masa. pero ya se volvió complicadísimo. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Vean que la velocidad tangencial yo la puedo ver como la velocidad angular por el radio. Entonces, esa velocidad tangencial al cuadrado yo la puedo ver como la velocidad angular de la partícula 1 al cuadrado por el radio 1 al cuadrado. ¿Me siguen? Sí. La 2 sería omega 2 al cuadrado por el radio 2 al cuadrado. Y V3 sería omega 3 al cuadrado por el radio 3 al cuadrado. Y eso lo vamos a hacer para el 1.000.000 de partículas o las infinitas partículas que tenga. ¿Me van siguiendo? Compañeros, compañera. Sí, sí. Sí. Pero ¿qué dijimos de todas esas partículas? ¿Qué sucede con todas esas partículas? La velocidad angular es igual. La velocidad angular es igual. Y el 1/2, todos lo También. poseen. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Factor común. Entonces me va a quedar 1/2 de omega cuadrado
No importa cuál omega, la de la más pequeña o cualquiera, porque todas son iguales, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es lo que no puedo sacar? La masa 1 por la distancia a la cual está esa partícula, más la masa 2 por la distancia a la cual está esa otra partícula, más todas las demás. ¿Cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué es esto que está aquí entre paréntesis? Inercia. ¿Qué era con? Inercia, creo que era. ¿Ah? Momento de inercia, inercia. Ah, sí, el momento de inercia de las partículas, o sea, el momento de inercia del cuerpo. Entonces, la energía cinética para un cuerpo que esté rotando va a ser un medio de la velocidad angular de al cuadrado de ese cuerpo, ¿verdad? Por la inercia. Y de esta manera logramos encontrar la energía cinética de rotación. ¿Cómo lo ven? ¿Ah? Más sencillo. Más sencillo que calcular el de infinito número de partículas. Sí. Ok, entonces, si yo tengo una esfera hueca, ¿qué va a pasar ahí? Dame un segundito. Entonces, si tengo una esfera hueca que está dando vueltas, ¿qué va a pasar ahí? Que está girando sobre su eje. Entonces, vamos a decir, ok, el momento de inercia de la esfera hueca es 2 veces la masa por el radio al cuadrado entre 3. ¿Está claro? Compañeros. Compañera. ¿Me siguen? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí. Ok, pero si da vueltas sin deslizar, o sea, que este punto de acá, en el momento en que da una vueltita, ya no va a estar en el suelo, sino que el que va a estar en el suelo es este punto de acá. Y así sucesivamente, ¿verdad? Va cambiando. Entonces, él se va a mover a una cierta velocidad. ¿Ok? La velocidad a la cual se mueve este cuerpo es igual a la velocidad tangencial de estas partículas. Entonces, ¿cuál va a ser la energía cinética total de ese cuerpo que rota?
y se traslada. Ok, entonces vamos a tener una de todo el cuerpo por el hecho de trasladarse, que va a estar dado como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y vamos a tener uno que es debido a la rotación, que va a ser un medio de la masa, perdón, un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Me siguen? ¿O no? Esto de acá es debido a la traslación, a que se traslada, y esto de acá es debido a que rota. Entonces es debido a la rotación. ¿Me van siguiendo? ¿O no? Sí. Ok, ahora vean que esto de acá, omega cuadrado por radio al cuadrado, esa es la, la velocidad tangencial de las partículas que están en el extremo ¿cómo es? De la esfera, porque esto tiene un radio R. Entonces, como eso es omega por R, del extremo es la velocidad tangencial de las partículas de afuera. Entonces eso yo lo puedo convertir en V, simplemente. V al cuadrado. Entonces, la energía cinética de rotación, la energía cinética total que va a tener esa esfera hueca va a ser un medio más un tercio. ¿Cuánto da? 5/6 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros, compañera. ¿Comentarios al respecto? No sé. Fernando, ¿cómo ve esto? Adrián, Creo que no me quedó tan claro. ¿a dónde se perdió? Adrián,
No estoy muy seguro. Como no estoy muy seguro. Va bajando. Profe, Sí, y esto es cuando no es lisa, ¿verdad? cuando no rueda es lisa, correcto. es como cuando dicen que no hay fricción, ¿verdad? En realidad aquí sí hay una fricción. Tiene que haber una Ah, fricción. Que eso cuando veamos torque, por eso a mí me gusta ver primero torque antes que esto. Porque para que ruede, tiene que haber una fricción estática. Porque las partículas no se mueven de su posición, sino lo que se mueve es a la siguiente partícula. ¿Ok? Y así van cada una cambiando el punto donde está en contacto con la superficie. Por eso es una fricción estática y no una fricción cinética. Ok, Kun, Ya, ok, ya yo lo sigo, ya me respondí solo yo. ¿ya se respondió solo? ¿Adrián? Sí, sí, ya. Ok, sí, Kun, sí, pero sí, 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 ¿van entendiéndolo? sí. ¿Seguros? Sí. Sí, sí. Sí, Fernando. Ok, vamos aquí de nuevo entonces. Y vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio, no sé, siempre me gusta hacerlo. Vamos a poner, vamos a hacer apuestas. Voy a agarrar una bola sólida. ¿Ok? Voy a agarrar un cilindro sólido, ¿verdad? Y voy a agarrar un cilindro hueco. ¿Ok? Y los pongo los tres a caer en un plano inclinado. Digamos, esto sirve para casi que para cualquiera. Pero nada más vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Los tres cuerpos están cayendo, ¿ok? Los tres cuerpos caen por el cilindro o se tiran al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál va a llegar primero al final de la... ¿Cuál llega primero aquí? ¿Quién gana? ¿Quién gana la carrera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién gana? El sólido, ¿Ah? la pelota sólida. Este es el primero. Ajá. ¿Por qué?
No sé, pienso que es esa. ¿Y quién llega de último? El de la última fila, creo. ¿Ah? El cilindro, el tercero de la fila. El cilindro hueco. Ese. Este llega de tercero. Entonces este es el segundo. Dice el compañero que llegan en el orden en que los puse. ¿Qué dicen los demás? Adrián, Estoy pensando. Yo estaría de acuerdo que el último que llega es el cilindro hueco. ¿por Pero qué? ¿quién llega? No sé, es que puede ser que los otros dos vayan como con más intensidad, vayan más rápido, pero no sé. No sé. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. Fernando, Fernando, ¿está por ahí? Bueno, parece que no. Adrián, Es que estoy pensando porque, si pienso yo, según yo, el primero y el segundo tienen más inercia, creo, pero como tal vez al ser más pesado vaya más rápido, entonces no estoy muy seguro. ¿cómo podríamos ahora sí asegurarnos de eso? Sin batear. Eh, Viendo la lista de la inercia, momentos de inercia. Ajá, ¿y cuál entonces va a llegar primero? ¿El que tenga más o el que tenga menos inercia? El que tenga más inercia. El que tiene más inercia llega primero. Mm, creo que sí. Ok, voy a darles el momento de inercia para una esfera sólida. Tenemos que el momento de inercia es igual a masa por el radio al cuadrado por 2 entre 5. Para el cilindro sólido es, tenemos que el momento de inercia es masa por el radio al cuadrado entre 2. Y para el cilindro hueco, momento de inercia es masa por radio al cuadrado. Esos son los momentos de inercia. Entonces, ¿cuál va a llegar primero? No, entonces el que tenga menor momento de inercia, entonces. ¿Por qué? No sé. Y no tiene que haber una razón.
Vea que estamos en ciencia. La ciencia no es sinónimo de, ¿cómo es que se llama? Sinónimo de azar. Me imagino que tiene que ver algo con la cinética, puesto que estamos viendo velocidades. Ok, ¿por qué no hacemos la ley de conservación de la energía? Que la energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final. ¿Les parece si usamos esa ley? Compañeros, compañera. Sí, sí, profe. Ok, ¿cuál es el trabajo de las fuerzas no conservativas? Cero. ¿Cuáles fuerzas no conservativas tengo yo ahí? Fricción. Fricción, correcto. Entonces, ¿por qué yo digo que eso es cero? Porque no hay fricción. ¿Cómo que no hay fricción? Si hay fricción. Entonces hay otra fuerza que cancela la fricción. No, No sé. ¿qué fue lo que les dije de la... Si yo estoy girando, vean No, que... profe, es que me acaba de conectar porque llegué tarde. Entonces, Ah, ok. falta algo, Sí, falta algo. con razón, con razón. Ahora le estaba preguntando y no, no lo había visto. Sí, me conecté, pero no tenía micrófono ni nada, entonces estoy escuchando. No pude hasta ahorita. Ya, ok, entonces el asunto es este. Cuando un cuerpo rota y se mueve sin resbalar, entonces lo que está haciendo es que lo que tenemos es una fricción estática. ¿Ok? El cuerpo se va moviendo de un punto de la superficie al siguiente punto de la superficie. Y eso entonces vamos a tener aquí una fricción estática. Ahora, ese punto de la superficie, ¿cuánto se desplazó en la superficie? Nada, porque se cambió la zona. Correcto. Entonces el trabajo, como es fuerza por desplazamiento, No hay y, desplazamiento, no hay fuerza. no, si hay fuerza, Parecero. no hay desplazamiento, no hay trabajo. Perdón, sí, no hay trabajo, perdón, como decía. Eso sí. ¿Me siguen? El resto. Ok, ahora sí, ahora sí. Y ahora sí. Ok. Entonces, todos, si parten del reposo, yo voy a decir que están a una altura Y. Entonces, ¿cuál es la energía mecánica inicial? La, la estática nada más. ¿Cuál es la energía mecánica inicial? La potencial, perdón. La potencial. Entonces, mg por Y. ¿Cierto? Sí. ¿Y cuál es la energía mecánica final? La cinética. Pero ¿cuál cinética? Rotación y tabulación. Entonces va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la inercia
por la velocidad angular al cuadrado. ¿Ok? Este 1/2 voy a mandarlo al otro lado a multiplicar. Y vean una cosa. Vamos a ver. Si quieren aquí, yo voy a multiplicar por el radio al cuadrado y lo divido entre el radio al cuadrado. ¿Les parece? Compañeros. ¿Les parece eso? No entendí eso, profe. ¿Ah? No entendí eso. De ahí nada más multiplico y divido entre lo mismo. Sí, pero ¿con qué fin? Ah, con el fin de que ¿quién es omega por r cuadrado? Omega cuadrado por r cuadrado, ¿quién es? María José, Creo que era la velocidad tangencial. la velocidad tangencial al cuadrado. Entonces ya la tengo acá y la tengo acá. Entonces la puedo sacar a factor común. Entonces me queda que 2mg por y entre m más i entre r cuadrado es igual a la velocidad al cuadrado. ¿Lo ven? Sí. Entonces la velocidad final va a ser la raíz de esto. Y como vamos a suponer que todas las masas son iguales y los radios son iguales, ¿qué va a pasar? Vamos a depender de I. Exacto. Entonces, entre más grande sea I, como esto se está dividiendo, más pequeña va a ser la velocidad. Entonces el más rápido es el que tiene menor momento de inercia. Correcto. Entonces el más rápido va a ser la esfera sólida. Y el más lento va a ser el cilindro hueco. Entonces le acertaron de chiripa, como dicen. ¿Lo ven o no? Sí. Sí. De ahí vamos a ver qué tan cierto es eso. Más o menos aquí están las tres figuras que yo les puse. Entonces, vamos a reproducirlo. ¿Quién llegó primero?
Compañeros, compañera. La bola roja. Llega primero la esfera y después llegan los demás. Vamos a verlo aquí en cámara lenta. Vean que la esfera y el cilindro son casi iguales. ¿Lo vieron? Sí. Sí. Ya. Sí, nada más le ganó por poquito. Correcto. Ujú. Entonces eso sería. Ok. Entonces ahí ya pueden ver en eso es lo bueno del internet, que se puede ver entonces esas cosas ya haciendo el experimento. ¿Qué les pareció el ejercicio? Compañeros. Bastante interesante lo que puede, profe, lo puro final. Sí. Ok. Entonces, si quieren, vamos a un receso. Y nos vemos ahorita en 10 minutos para continuar. Ahorita, no sé, el temporizador me ha estado dando problemas. Ah, no, ya se arregló. Entonces, cualquier cosa, nos vemos en 10 minutos.
Ok, compañeros, ¿ya están por acá? Yo sí, profe. Fernando. Ok, ¿cómo veo que ya puso eso? Adrián y Fernando. Ok. Bueno, entonces me imagino que ahorita se van conectando. Bueno, entonces, la energía cinética de rotación la podemos ver básicamente como I omega cuadrado. Y si queremos sacar la energía cinética total, digamos, esta es una forma de observarla, ¿verdad? Básicamente como mr cuadrado más I entre r cuadrado por la velocidad al cuadrado por un medio. Ok, básicamente eso era como lo que quería ver hoy. Vamos a ver si nos da tiempo de ver algo de torque, si no lo vemos la próxima clase. Y si quieren, podemos ir, vamos acá a hacer un ejercicio. Denme un segundito para que la compu le quiera abrir el documento. Ok, estos son, digamos, algunos ejercicios un poco complicadillos que tenemos. No, es este. Algunos ejercicios un poquillo complicadillos. Este de acá lo podemos hacer con centros de masa o lo podemos hacer con torques. Vamos a ver, lo vamos a hacer con torques más adelante, igual que este. Este, para que tengan la noción, este de acá, este ejercicio, que es un cilindro sólido girando, ¿verdad? Este va a girar. Este lo hice con el grupo de ayer, entonces no sé si quieren que lo hagamos o lo dejamos para que lo vean ahí. Compañeros, compañera. Si ya está, podríamos ver otro. Ok. Si quieren podemos hacer este de la máquina de Atwood, que vamos a utilizar un poco esas cosas. Entonces, si quieren resolvemos esta de la máquina de Atwood y no sé, si quieren que calculemos algún otro, igual ahí tenemos, tenemos los de la presentación. Entonces, dice lo siguiente, máquina de Atwood. Esta máquina básicamente se corresponde a dos masas que se ponen en una cuerda. En estos casos, más adelante, cuando lo resolvamos por el método de fuerzas, vamos a ver que ahora que la polea ya no es ideal y sin masa, o sea que ahora sí tenemos momento de inercia en la polea, entonces las tensiones en esta cuerda, digamos, para este trozo de acá y la tensión para este otro trozo de cuerda, ya no van a ser iguales. ¿Ok? Eso porque ahora tenemos lo que sería la polea dando vueltas o girando, ¿verdad? Con un cierto momento de inercia. Entonces eso me va a hacer que las tensiones sean diferentes. ¿Está claro eso? Compañeros.
Sí, profe. Sí. Ok, entonces vamos aquí. Vamos a ver que el B tiene una masa de 2 kilogramos y el A tiene una masa de 4 kilogramos. Y nos dan el momento de inercia de la polea y el radio de la rueda. ¿Ok? Entonces, básicamente dice la figura P1067 muestra una máquina de datos. Encuentre las aceleraciones lineal del bloque A y el bloque B, la aceleración angular de la rueda C y la tensión en cada lado del cable si no hay deslizamiento entre el cable y la superficie de la rueda. Sean las masas de los bloques tales, respectivamente, el momento de inercia de la rueda en torno a su eje es este y el radio de la rueda es este. Entonces, este lo vamos a resolver con la ley de conservación de la energía. Entonces, este bloque, por lo tanto, va a subir. ¿Cuánto va a subir? Vamos a decir que va a subir una distancia y. Si este sube, ¿qué va a pasar con el bloque de 4 kilogramos? Va a bajar la misma distancia. Va a bajar la misma distancia, exactamente. Entonces, ¿cuál sería la energía mecánica inicial? Vamos a ver, energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final porque no tenemos fuerzas no conservativas. Entonces, ¿cuál es la energía mecánica inicial? Como aquí tengo el nivel de referencia para este bloque y aquí tengo el nivel de referencia para este bloque, entonces, si al inicio yo la suelto del reposo, ¿qué energías voy a tener? Cinética. Empezaría a subir de una, ¿no? Sí, pero la suelto del reposo. Entonces, tomo ese punto en Potencial. específico. Al principio tienen potencial. Sería solo la potencial. ¿Y cuál tendría potencial? La B. ¿La B o la A? No sé. Ambas, ¿no? No. Si estoy tomando el nivel más bajo acá para el bloque 2, Ok, ok, sí, entonces solo la A, porque la otra no tiene altura. correcto. Entonces solo el bloque A. Sería masa de la por gravedad por altura. ¿Cierto? Esa sería la energía mecánica al inicio. Y al final, ¿qué va a pasar? El bloque B va a subir. Entonces, ¿qué energías tiene este bloque B? Cinética. Cinética, nada más. Tiene cinética, que sería un medio de la masa B por la velocidad al cuadrado. ¿Y qué otra energía tiene?
Como ahora el bloque está aquí arriba, ¿qué va a tener? Potencial. Potencial. Ok. ¿Qué va a pasar con el bloque A? Va a empezar a bajar y también tendría cinética, ¿no? Entonces va a estar abajo y va a tener cinética. Ok. Entonces no tiene potencial. Y se nos olvidaba la polea. La polea que va a tener. Cinética rotacional. Cinética rotacional. Va a tener cinética translacional. Compañeros. Creo que no. ¿Ah? Creo que no. ¿Por qué no? Mm, Se está moviendo de la posición donde está. no, no. Está fija. Ujú. Entonces por eso solo tiene cinética de rotación. Y vean que podemos hacer un cambio. ¿Qué pasa con la velocidad de la polea y la velocidad del cable? Compañeros. La velocidad de ese cable moviéndose por la polea. ¿Qué va a pasar ahí? Ujú. Si el cable no resbala en la polea, entonces la velocidad tangencial de la polea es igual a la velocidad del bloque A y a la velocidad del bloque B. Esto siempre y cuando no esté, digamos, no esté patinando la polea sobre la cuerda sobre la polea. ¿Me siguen o no? Compañeros. Compañera. Más o menos. ¿A dónde está perdida? Con eso de la cuerda, es que como que entendí y como que no entendí. Mm, Ok, cuando usted tiene una polea, ok, y cada eslabón de la cuerda se mueve junto con la polea, veámoslo aquí como eslabones, que es más fácil entender esto. Entonces, este eslabón pasa a moverse al siguiente punto, ¿cierto? sí. Y así sucesivamente.
Entonces, la polea en general se va a ir agarrando cada uno de esos eslabones y se va a ir moviendo. Entonces, la polea se mueve conforme se vayan moviendo los eslabones. ¿Me sigue? Sí. Por lo tanto, si a esos eslabones yo le pongo una caja, este eslabón se va a mover para arriba. Y la velocidad en toda la cuerda va a ser la misma. ¿Me siguen? Sí. Por lo tanto, acá, al deslizarse, la velocidad tangencial de la polea va a ser la misma velocidad de este que va subiendo y va a ser la misma velocidad del que va bajando. Porque se mueve en conjunto. ¿Me siguen? Sí. ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí entendí ya. Ok, entonces esta velocidad de la polea es la tangencial. Pero aquí en la fórmula yo tengo la angular. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esa la puedo poner como velocidad al cuadrado entre el radio al cuadrado. ¿Me siguen? Sí. ¿Todos están de acuerdo o no? Sí. Ok. Entonces, vean que aquí yo puedo puedo hacer varias cosas. Primero, este que está sumando, ¿a qué pasa al otro lado? A restar. A restar. Entonces aquí me queda que 19,6 19,6y. Esto es igual a 2 por 1/2 sería v cuadrado. 4 por 1/2 serían 2v cuadrado. Más 1/2 de la inercia. ¿Y cuánto vale la inercia? Nos dicen que es 0,300. Nada más voy a poner el 0,3, ¿verdad? Por esto, por v al cuadrado entre el radio al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros, compañera. Yo sí, profe. Ok, entonces 19,6y es igual a ¿quién? 1 más 2. 1 más 2, 3. Más 1/2 por 0,3 entre 0,2 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso?
10,42. 10,42 más 3 que teníamos. 13,42. Esa sería la velocidad al cuadrado. ¿Está claro? ¿O no? Sí, profe. Pero en el ejercicio que nos están pidiendo. ¿Qué nos piden en el ejercicio? Aceleración lineal. La aceleración lineal. ¿Y cómo calculo esa aceleración lineal? Voy a hacer uso de lo siguiente. Yo sé que velocidad al cuadrado en cinemática, ¿qué era lo que decíamos? ¿De la fórmula? Que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. ¿Se acuerdan de eso? Compañeros. Sí, profe. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo parte todo el sistema? ¿Qué suposición hicimos? El reposo. Entonces, si parte del reposo, ¿qué pasa? Cero. Ujú. Ok. Entonces, ¿cuánto me dio v cuadrado? V cuadrado es 2 veces la aceleración por la altura que se movió la caja o se movió, bueno, cualquiera de las dos cajas. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, si despejo de aquí, ¿qué me queda? Vean que Y se me da con Y y me queda que que la aceleración es igual a ¿qué? $19,6 entre 2 entre 13,42. Entonces la aceleración sería de 0,73 metros por segundo al cuadrado. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. ¿Cómo vieron el ejercicio? Está muy difícil. Mucho análisis. Mucho análisis. ¿Más del que pueden hacer o menos del que pueden hacer? ¿O sí pueden hacer ese análisis?
Sí se puede. Pero dura como unas 20 horas, tal vez. Yo Profe, también. y uno podría pensar que en vez de que parte el reposo ya parte ya parte moviéndose. Ah, si quieren, pero eso lo que haría es que esta velocidad sea diferente de cero. Y eso complicaría todo mucho más, ¿no? Un poquillo más, sí. Entonces, cualquiera de las dos formas, digamos, sería correcto. Correcto. Ok. Igual este lo podemos hacer por suma de fuerzas y suma de torques. ¿Ok? Por el momento quería que lo hiciéramos por conservación de la energía para practicar el tema que estamos viendo, ¿verdad? Pero no significa que no se pueda hacer de otras maneras. Ahora, ¿cuál es la aceleración angular de esta polea? Compañeros, compañeras. Ideas. Primero, esa aceleración que encontramos es la aceleración de quién? De los bloques. Sí y no. Porque vea que esa aceleración es tanto de los bloques como la aceleración tangencial de la polea. Esa es la aceleración de todos. Por lo tanto, si yo quiero encontrar la aceleración angular de la polea, lo que hago es agarrar la aceleración tangencial y la divido entre el radio. Y de esa manera obtengo la aceleración angular. ¿Está claro? Compañeros, compañera. Sí, profe. Ok. Si ya lo encontramos, y bueno, y para la tensión, sería aquí, sumatoria de fuerzas aquí, es igual a masa por aceleración. Ya tenemos la masa, tenemos la aceleración, tenemos el peso y nada más despejamos la tensión. Igualmente acá, tenemos la masa, tenemos la aceleración, tenemos la tensión. Bueno, la tensión es la que tenemos que encontrar y tenemos el peso. Entonces podemos usar eso para encontrar la tensión en cada una de las partes de la polea. O sea, con estos ejercicios podemos practicar de todo un poco. Ok, entonces, ¿cómo vieron este tema? ¿Ya habían revisado? Medio. ¿Cómo medio, medio? De que es de practicar bastante, bueno, sí, para analizar en los problemas. Exacto.
¿Ya habían revisado el material de cátedra? Un poco, la verdad, no terminé. ¿No terminó? ¿Con No. Igual, igual. Adrián? Yo apenas lo leí, profe, sinceramente. ¿Lo leyó? ¿Y Sí, no lo vi mucho. lo entendió bien o...? Básico. Me falta practicarlo. Es que viene de malas cuando me pongo a hacer ejercicios que puedo. Ok. ¿Y cómo vieron esto entonces? Que les expliqué hoy con respecto al material de cátedra. Como que lo entendí mejor aquí, ¿ah? Sí. Yo ahondé un poquito más de lo del material de cátedra. Sí. Pero, ¿me podría explicar un poco sobre el trabajo de las fuerzas no estáticas? No entendí esa parte. El trabajo de... Las fuerzas no disipativas. de Eh, las fuerzas no disipativas. sí, cuando la cosa gira, la rueda. Para poner en el proyecto, ¿no? Para las vainas. ¿En cuál proyecto? Es Ok. que, sí, Ok, el asunto es el siguiente. Si yo tengo un objeto que está aquí moviéndose, vea que en este caso, digamos en el que estamos trabajando hoy, el desplazamiento de este punto, bueno, el trabajo debido a la fricción es igual a la fricción producto punto desplazamiento. Como la fricción va en contra del desplazamiento, la fricción va para allá y el desplazamiento va para allá, entonces por eso el trabajo debido a la fricción es negativo. ¿Ok? Pero ¿cuánto se está desplazando este punto? un poquito, casi nada. Cero, Ah, ok, ok. porque lo que está es girando la rueda. Ah, Entonces sería la fricción por el cero. Ahora, si lo que yo tengo es una caja que se mueve hacia allá y tengo una fricción para allá, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el trabajo debido a la fricción? ¿Qué pasa con todos los puntos que están tocando la superficie? siempre son los mismos. Ajá, entonces vean que esos sí se están arrastrando. Vamos a tener entre un cuerpo que rota y un cuerpo que se desliza. ¿Ok? Listo, pues, sí, ya Ujú. entendí. ¿Alguna otra duda? ¿Fernando? ¿María José? No, pero de momento no. ¿Ok? No, profe. ¿Kun? No, todo listo, pues. ¿Todo listo? Sí, Ok. Entonces, bueno, voy dejando de grabar.